Cuando quieras. Hola a todos, amigos. Quiero dar un mensaje sobre El Salvador. Esta iglesia que hay aquí se llama El Salvador. Voy a hablar del protagonista de ese nombre. Porque en esta vida mucha gente se ha elegido como salvadores. El salvador de tal sitio, el salvador de tal otro sitio, el salvador de esto. Pero salvador, esa palabra, el salvador, solamente hace honor a una persona y es al mismo Dios que se hizo hombre, vino a esta tierra. Yo pregunto, ¿para qué vino el Salvador del cielo a la tierra? ¿Para qué vino? ¿Acaso vino para que la gente le construyese una iglesia llamada El Salvador? No, no vino para eso. Vino porque ese Salvador tiene un atributo que es el amor. ¡Qué gran Salvador! Un Salvador lleno de amor, pero también tiene otro atributo, el Salvador. Y ahora ese Salvador se llama Jesucristo, no tiene otro nombre. Ha habido gente, el Salvador de tal país, el Salvador de tal causa. Pero yo pregunto, ¿quién ha dado su vida por enemigo? Nadie. No hay nadie que haya dado su vida por quien no la merece. Pues eso lo hizo el Salvador, y ese Salvador se llama Jesús de Nazaret, Cristo, Jesucristo, el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Déjame contarte lo que hizo ese Salvador. Ese Salvador se identificó con el ser humano. Vino a esta tierra hace más de 2000 años. ¿Sabéis por qué vino el Salvador? Pues vino a salvar a culpables. De hecho, Salvador significa rescate, alguien que rescata a alguien. Bueno, Él vino a pagar un rescate. ¿Cuál es ese rescate? La gente debería de saberlo. Estamos en Sevilla, tierra de procesiones, tierra religiosa. ¿Para qué vino el Salvador, Jesús? ¿Para qué? Bueno, para salvar a pecadores. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra pecador? Y no me refiero a ese humorista que salía diciendo pecador, tal, no. Bueno, pecador significa que somos culpables delante de Dios de fornicación, de adulterio, de chisme, de envidia, de orgullo, de vanidad, de idolatría. De idolatría también vino a salvar a los idólatras. Hay un mandamiento que dice: no te harás imagen ni semejanza de lo que hay arriba en el cielo y en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te postrarás ante ninguna imagen, ni ante ninguna escultura, ni la adorarás. Es uno de sus mandamientos. Lo podéis leer en Éxodo capítulo 20, versículo 4, Levítico capítulo 26, versículo 1. El Salvador vino a salvar a los idólatras. ¿Qué implica que Dios? ¿Por qué hizo Dios eso? Porque Dios es amor, pero también es justo, y Él no puede dejar que el pecador entre en el cielo. Él no puede tener la manchita. Este jersey negro, así son nuestros pecados. Una manchita blanca, una media verdad, delante de Dios es así. Pero el ser humano está tan encharcado de pecado que la ve gris o la ve medio blanca y dice: bueno, Dios
Dios pasa la mano. Dios no pasa la mano. Por eso vino a este mundo, para poder abrirle al pecador las puertas del cielo. Por eso vino el Salvador. Él vino porque para el hombre poder entrar en el cielo tiene que vivir una vida intachable, una vida perfecta, una vida sin ningún solo pecado de palabra, de mente y de acto. Nadie que haya caminado sobre esta tierra lo ha logrado. Pero el Salvador lo logró, lo hizo posible. Él vivió la vida que Dios le exige y le manda a cada ser humano. Dios exige una vida sin pecado, sin ofensa ante Él. Dios exige que los 10 mandamientos los cumpla el ser humano, no más o menos, a la perfección. No podemos fallar en ninguno. Imposible. Todos tenemos las manos encharcadas de pecado. ¿Qué hizo Dios? Bueno, pues Él vivió en lugar de la criatura y hizo un intercambio. Pero Dios no puede dejar el pecado sin castigar, porque otro atributo suyo es que es justo. Aquí hay en esta tierra muchos jueces injustos que no aplican lo que tienen que aplicar, pero Dios no es así y Él tenía que castigar el pecado, entre ellos el de la idolatría. Él se clavó en esa cruz para salvar a pecadores. Y déjame de contarte el mayor ejemplo que hay, que se produjo en ese Gólgota. Un ladrón a la izquierda, que ojalá no seas ese ladrón, y otro ladrón, no sé si estaba a la derecha o a la izquierda. Había dos. Ojalá seas este ladrón que salvó el Salvador. Ese ladrón reconoció que era pecador, que merecía ese castigo. ¿Y qué le dijo al Salvador? ¿Qué le dijo a Jesús? Reconoció su maldad, reconoció su pecado y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Puso su confianza en Cristo para la salvación de su alma. Y el Salvador le contestó: amigo, quédate con estas 3 vocales, porque de esto depende que tu alma, si lo entiendes, entre en el cielo o vaya al infierno. Jesús le dijo a ese ladrón: hoy estarás conmigo en el cielo. Amén. ¿Y por qué digo hoy? Porque hoy significa que no fue al purgatorio, no existe, no es real ese lugar de medio tormento, no es verdad, no está en la palabra de Dios. No te voy a engañar. Coge la Biblia de Génesis a Apocalipsis, léela despacito, intenta buscar dónde viene el purgatorio. No existe, no es real. Ese ladrón murió como ladrón, falleció y fue directamente a la presencia de Dios. Y bueno, ¿y cómo un ladrón que es ladrón no paga por todo lo que ha hecho? ¿Cómo puede ser? Y yo, ¿cómo no voy a ir al cielo? Bueno, pues el cielo es un regalo de Dios. Al cielo se va gratis, gratis. No hay que pagar nada. Dios dice que por gracia somos salvos. Gracia, un regalo que ni este Señor ni yo, ningún ser humano merece. Así es. Por gracia podemos ser salvos por medio de la fe, no por buenas obras. Amén. Para que nadie se gloríe, no por buenos actos, no por decencia, no por obras de caridad, no por ser una persona altruista, así es, filantrópica, por gracia, por medio de la fe. Eso es lo que hizo el Salvador. Y esta iglesia se llama El Salvador, pero la gente se fija en el pedazo de piedra enorme. Enfócalo en este pedazo. Dios no habita en templos de manos humanas.
Dios no habita en edificios, Dios es espíritu y Él habita en el corazón de una persona que se arrepiente de sus pecados, confía en que esa sangre que encharcó ese pedazo de madera en el Gólgota, esa sangre que chorreó, es la que limpia el pecado del hombre. Ya termino. ¿Cómo puedes entrar en el cielo? Dos cosas nada más. Arrepentimiento. ¿De qué? Entre otras cosas, de la idolatría. Entre otras cosas, de cargar palos de madera. Mentira, orgullo, envidia, murmuración, calumnia, no perdono. Ese rencor aquí de yo no perdono, me las vas a pagar. Toda esa basura interna, Dios pagó por eso, el Salvador pagó por eso. Arrepentimiento implica que te duele haber ofendido a tu Creador, que hizo ese acto de amor por la criatura, clavarse en esa cruz y un giro de 180 grados. Segunda cosa que Dios pide, fe, pero fe ¿en quién? Bueno, pues fe en quien se clavó en la cruz. En esa cruz se clavó Cristo, no se clavó María. Él es el único mediador entre Dios y el ser humano, Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a Dios si no es a través de Jesús. No hay otro puente, amigos. María no es el puente, fue una señora como yo y como cualquiera. Así es. Los santos no son puentes. Bueno, verdad. Son puentes, pero de hojarasca. Son telas arañas. Se hunden. Él dice, en ningún otro nombre hay salvación. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos, nada más que en Cristo. No me lo invento. Google, Hechos, me poner en Google, Hechos, capítulo 4, versículo 12. Timoteo, primero de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. No es mi teoría, es la palabra de Dios. ¿Cómo se limpia el alma? ¿A quién hay que confesar el pecado? A Dios, no a los hombres. Dios no le ha dado el derecho a ningún hombre, a ningún sacerdote para perdonar pecado. Es un oficio en bancarrota, no existe ese oficio. Es un oficio destinado a la clausura. Ningún hombre puede perdonar pecados, solamente Dios. Lo podéis leer en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Y cómo se borra el pecado? La sangre de Cristo la borra. Leerlo, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Bueno, pues eso es lo que hizo el Salvador. Y no me refiero a este pedazo monumental de piedra. Me refiero al que descendió de la tierra al cielo. Vino a este estercolero de pecado, porque este mundo es un estercolero de pecado. ¿Qué hay de bueno en este mundo? ¿Qué hay de bueno? Envidias, celos, terremotos, hambrunas, pestes, guerras, problemas familiares, asesinatos. ¿Qué hay de bueno aquí, en serio? Nada, 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 70 veces nada. Pero Dios vino a esta pocilga de puercos que es este mundo, que nosotros hemos convertido con nuestro pecado. ¿Pero por qué el Salvador? Bueno, porque esa piedra que pusieron, donde metieron el cuerpo de Cristo, cuando esa piedra fue removida por los ángeles, ahí no había cadáver. Ahí no había cadáver. Fueron María y la otra Magdalena, ¿no? Sí. Al sepulcro y la encontraron vacía. ¿Dónde está?
ha resucitado, le dijo el ángel. No está. Visitad la Basílica de San Pedro, los sótanos del Vaticano. Benedicto, Juan Pablo I, II, etcétera, etcétera, etcétera. Visitar la tumba de cualquier fundador de cualquier religión. Ahí está el cadáver. ¿Qué son las religiones? Engaños elaborados en los sótanos y en las cavernas del infierno. ¿Verdad? Muy distintas cada una, pero todas con el mismo ingrediente satánico que engaña a la gente. Gánate el cielo por buenas acciones. Me pregunto, si esto fuese así, ¿para qué vino el Salvador? ¿Para qué vino Jesús? Si funciona según la balanza de las buenas obras, en el cielo no habría nadie, porque en el cielo hay que entrar blanco, sin ningún pecado. Eso es imposible. Por eso vino el Salvador, para salvar a pecadores, para hacer posible lo imposible. ¡Qué gran Salvador! ¡Qué gran Salvador! Rey de reyes y Señor de señores. Ese Salvador va a venir por segunda vez, pero ya no va a venir para tenderle la mano al pecador, no, va a venir a derramar juicio. Y a derramar juicio, entre otras cosas, a la idolatría y a tantos pecados que hay. Amigo, qué gran amor el de ese Salvador. ¡Qué gran amor! Déjame decirte, a ese Salvador, mira lo que le hicieron para que tú puedas entrar en el cielo. Lo escupieron, lo insultaron, con el puño le pegaron en la cara puñetazos, le pegaron bofetadas al Creador, le atravesaron con una lanza, salió sangre y agua. Le clavaron púas así, púas en el cerebro. Le atravesaron con clavos romanos las muñecas y los pies. Uno de sus mejores amigos lo negó 3 veces después de haber caminado con él sobre las aguas. Pedro. Y a Pedro, un apóstol, un hombre, dicen que fue el primer papa. No sé en qué TVO ha salido eso. Pedro no fue el primer papa, otra mentira más. Judas comía con él, lo vendió a la muerte. Bueno, eso es lo que hace el ser humano. No somos dignos de confianza. No lo somos, pero qué bueno es Dios que vino a salvar a pecadores. Y ese perdón, amigo, está a tu disposición. Hoy es el día de arrepentimiento. No sabes si mañana vas a estar vivo, no sabes si el próximo minuto estarás respirando. Cristo, Jesús es el único que salva, no salva a nadie más. No te engañes, amigo. Sal de la idolatría, sal de las religiones, sal del engaño, de los engaños también tejidos que ha elaborado el enemigo. La religión no te va a llevar al cielo. Tus buenas obras tampoco, ni tu decencia, ni tu moralidad, solamente te va a llevar al cielo ese Salvador que descendió del cielo a la tierra, el que murió en esa cruz, el que derramó su sangre por pecadores. No lo derramó María, María no derramó su sangre, la derramó Cristo. Él es el único Salvador, el único que perdona y el único que puede transportar tu alma al cielo.
El cielo está lleno de asesinos, el cielo está lleno de pecadores, de la peor calaña de gente, y el infierno también. Pero ¿por qué unos arriba y otros abajo? Porque se arrepintieron y confiaron en que esa sangre que derramó el Salvador es la única que tiene poder para limpiar al pecador y llevarlo al cielo. ¡Qué gran Salvador! El único. Qué lástima que la gente ponga su confianza en una escultura muy bien hecha, pero es una escultura que no oye, no ve, no palpa, no huele, no cura, no escucha. Es como esto. Es un palo de madera. De hecho, las esculturas salen de aquí, de palos de madera, de palos de madera. ¡Bravo! ¡Bravo por los escultores! Pero es una obra de arte. Una obra de arte, pero que utiliza el enemigo para llevarse a millones de almas al infierno con este pecado. Amén. Amigo, encuentra ese Salvador. En la Biblia lo encuentras, no en las religiones. Sal de las religiones. Amén. Las religiones son el pesticida del infierno. Solo Jesús salva. Espero que conozcas a ese Salvador y seas como ese ladrón de la cruz que se arrepintió y fue gratis, gratis, gratis al cielo. Al cielo Amén. Se va gratis, pero tienes que abandonar tu pecado de idolatría. Tienes que dejar de postrarte de rodillas ante una imagen. A Dios no le agrada eso. Por mucha devoción, por mucho sentimiento, cada vez que te arrodillas ante una imagen, te estás arrodillando ante un demonio. No lo digo yo, lo dice Dios. Espero que puedas encontrar a ese Salvador en la palabra de Dios, que es la Biblia, no en las religiones. Gracias.